Muy por encima de las leyes de la física se encuentran las leyes universales. Pero, ¿qué hay detrás de ellas? ¿Un vacío ciego e indiferente o la huella matemática de un propósito supremo? ¿Te has detenido alguna vez en la quietud de la noche a mirar el firmamento? ¿Te has preguntado si tu propia existencia, el latido de tu corazón y la asombrosa armonía del cosmos son solo un accidente fortuito de la materia? ¿O si en cambio estamos todos profundamente entretejidos en un diseño maravilloso que la razón humana tiene el sagrado regalo y misión de comprender? Hoy vamos a cruzar la última frontera de la razón, allí donde la ciencia se queda sin palabras. Déjate llevar por esa travesía, permítete sentir que no eres un extraño en este vasto escenario, sino una parte viva y consciente de un misterio que hoy empezaremos a descifrar juntos. Síntesis de La mente de Dios, el viaje de la razón hacia el infinito. Un viaje propuesto por Paul Davies, un físico firmemente comprometido con la honestidad incondicional y el rigor del método científico. A lo largo de su vida académica se dedicó a investigar las fronteras más profundas de la física fundamental, el origen del cosmos, la naturaleza del tiempo y la unificación de las leyes universales. Estas investigaciones lo llevaron a transitar terrenos que durante siglos parecieron pertenecer en exclusiva a la religión. Aunque su perspectiva está arraigada en la ciencia empírica, Davies confiesa pertenecer a ese grupo de científicos que, sin adscribirse a una religión tradicional o convencional, se niega a aceptar que el universo sea un accidente ciego o una carambola sin propósito. Para él, el cosmos muestra un ingenio tan sobrecogedor que existe una explicación mucho más profunda. En La mente de Dios, el autor busca construir un puente de diálogo racional entre la ciencia, la filosofía y la teología. No nos ofrece un tratado técnico incomprensible, sino una búsqueda personal del entendimiento, escrita con un lenguaje accesible que reduce al mínimo los tecnicismos para que cualquier mente curiosa pueda participar. Este texto va dirigido a quienes intuyen que hay algo más detrás de la realidad superficial y que desean explorar los límites de la racionalidad humana sin perder la calidez del asombro. El milagro de la racionalidad y el método científico. El primer mensaje que Davies nos regala es que el mayor milagro de la ciencia es precisamente que la ciencia funciona. Vivimos en un cosmos ordenado, sujeto a leyes precisas que no cambian caprichosamente y que pueden ser descubiertas a través del razonamiento. Esto no tendría por qué ser así. El universo podría ser un caos impenetrable, pero es racional. A lo largo de la historia, corrientes de pensamiento derivadas de Copérnico o Darwin parecieron marginar al ser humano, relegándonos a ser meros extras accidentales en un drama cósmico indiferente. Esto enajenó a la humanidad, haciéndola sentir pequeña y sin sentido. Sin embargo, la ciencia bien entendida nos demuestra todo lo contrario. La existencia de organismos conscientes no es un error de la naturaleza, sino una faceta absolutamente fundamental de la realidad. Estamos inscritos en las leyes del universo de una forma íntima y significativa. Nuestra mente refleja el orden cósmico porque nació de él, permitiendo que la materia autoorganizada llegue a percibirse a sí misma. Las formas del pensamiento: deducción, inducción e inspiración. Para avanzar en este camino, el autor nos invita a analizar cómo pensamos. Nos muestra que la lógica deductiva, aquella que parte de premisas o axiomas para llegar a conclusiones seguras, es un pilar extraordinario, pero tiene sus límites. Los axiomas que consideramos evidentes, como la geometría plana de Euclides, que nos enseñan en la escuela, pueden resultar incorrectos en el mundo real,
donde el espacio se curva por la gravedad. Por lo tanto, no debemos dar ninguna suposición como una verdad absoluta e inamovible. Por otro lado, el sentido común se apoya en la inducción, es decir, en generalizar a partir de nuestras experiencias acumuladas, como asumir que el sol saldrá mañana porque siempre lo ha hecho. No obstante, la inducción nunca es lógicamente infalible. Que la naturaleza sea confiable y uniforme es un hermoso regalo del orden cósmico y no una necesidad lógica. Pero lo más fascinante ocurre cuando la razón convencional se queda corta y aparecen los grandes saltos de la mente, la inspiración, esas ideas que emergen completas y luminosas en la conciencia como un misterioso mecanismo subconsciente o una sintonía con verdades independientes. Demuestran que el ser humano posee capacidades que van más allá del simple cálculo adaptativo. El tejido del orden, causalidad, determinismo y la ventana cuántica. El orden del universo se nos manifiesta a través de los patrones de causa y efecto. La física clásica de Newton nos propuso un universo determinista, una máquina perfecta de relojería donde el pasado y el futuro estaban rígidamente contenidos en el presente. En ese esquema, como bien se menciona en el texto, el creador quedaba reducido a un mero archivista que pasa las páginas de una historia ya escrita. Pero la ciencia evolucionó y nos abrió la ventana de la mecánica cuántica a través del principio de incertidumbre de Heisenberg. A nivel atómico, la naturaleza posee un indeterminismo intrínseco. Las partículas no tienen posiciones ni movimientos fijos absolutos, sino probabilidades. Este descubrimiento derribó el determinismo estricto, pero no convirtió al universo en algo irracional. Las probabilidades siguen obedeciendo leyes estadísticas perfectas, permitiendo que en el mundo macroscópico disfrutemos de estabilidad y orden. Esto nos enseña que el universo combina la libertad de la probabilidad en sus cimientos con la armonía del orden en su estructura visible. La paradoja de la existencia, ser frente a devenir. Desde los filósofos griegos como Platón y Aristóteles hasta la teología de San Agustín, Tomás de Aquino, la humanidad ha tropezado con la paradoja fundamental de la existencia, la tensión entre lo atemporal y lo cambiante, entre el ser y el devenir. Platón afirmaba que la verdadera realidad residía en las formas abstractas e inmutables, relegando nuestro mundo material a una pálida sombra difusa. Por el contrario, las tradiciones judeocristianas introdujeron un tiempo lineal, donde Dios actúa en la historia y crea el universo en un pasado finito. Aquí encallamos en un dilema filosófico profundo. ¿Cómo puede un Dios inmutable y eterno relacionarse con un mundo que cambia a cada instante? San Agustín intentó resolverlo proponiendo que Dios creó el mundo con el tiempo y no en el tiempo, situando al Creador completamente fuera de la corriente temporal. La física moderna hereda esta misma paradoja al intentar reconciliar leyes matemáticas que son eternas y atemporales con un universo físico que experimenta un flujo destructivo y unidireccional a través de la flecha del tiempo. El origen del todo. ¿Puede el universo crearse a sí mismo? Cuando intentamos buscar la causa del universo, la razón nos empuja a una cadena infinita de preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Tarde o temprano, la ciencia empírica debe asumir algo como dado, ya sean las leyes de la física, la lógica o una deidad. El gran quiebre ocurrió con el descubrimiento de la termodinámica y la expansión cósmica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que el universo avanza de forma irreversible hacia el desorden molecular, disipando su energía útil en un camino de una sola vía hacia la muerte térmica. Si el universo hubiera existido desde toda la eternidad, ya habría alcanzado ese estado de muerte y quietud. El hecho de que aún estemos aquí, rodeados de estrellas vivas y estructuras complejas, demuestra matemáticamente que el universo tuvo un inicio finito en el tiempo, un momento en el que se le dio cuerda.
La cosmología moderna consolidó esto a través de la teoría del Big Bang, situando el origen hace unos 15.000 millones de años. Gracias a los teoremas de Roger Penrose y Stephen Hawking, sabemos que si retrocedemos la película cósmica, la gravedad aplasta la materia de forma tan absoluta que el espacio y el tiempo se concentran en un solo punto de densidad infinita llamado singularidad. En ese punto, el espacio y el tiempo desaparecen por completo. Esto transforma nuestra comprensión. El Big Bang no fue la explosión de una gran masa de materia en un vacío preexistente, sino el nacimiento absoluto del espacio y el tiempo y la materia en sí mismos. No hay un antes del Big Bang, porque el tiempo comenzó allí. Los intentos de evadir la singularidad, modelos cíclicos y creación continua. A pesar de la evidencia de un inicio absoluto, el ser humano ha sentido siempre una atracción casi mística por la idea del eterno retorno. Davis desmenuza con cariño los intentos de la ciencia por revivir los ciclos cósmicos. Analiza el universo oscilante derivado de las soluciones de Friedman, donde el cosmos se expande y luego se contrae en un Big Crunch, volviendo a rebotar en un bucle sin fin. No obstante, este modelo choca con la realidad matemática. Los puntos de colapso son singularidades donde las leyes físicas se rompen y no hay una fuerza repulsiva demostrada que genere un rebote limpio. Además, la acumulación de entropía haría que cada ciclo fuera más largo que el anterior, rompiendo así la periodicidad perfecta. El autor examina propuestas audaces como la de Thomas Gold, quien sugirió que durante la fase de contracción del universo, la flecha del tiempo y la entropía se invertirían, permitiendo que la memoria humana recordara el futuro y que las ondas de radiación viajaran de forma avanzada. Sin embargo, los experimentos prácticos como el de Bruce Partridge, en los años 70, enfocado en buscar ondas electromagnéticas avanzadas del futuro, no arrojaron ninguna evidencia de este comportamiento. Finalmente se analiza la teoría del estado estacionario de Bondi, Gold y Fred Hoyle, que proponía un universo sin principio ni fin, donde la expansión se compensaba con la creación continua de materia a partir de un campo de energía negativa, aunque este modelo evitaba la singularidad inicial. Los avances observacionales lo fueron desplazando, dejando a la comunidad científica cara a cara con el misterio del inicio absoluto. La gran enseñanza de este recorrido es que, ya sea a través de un Dios eterno o de leyes matemáticas trascendentes, la cadena de explicaciones racionales siempre nos conduce a una base última. El universo no se explica por sí mismo. Su profunda inteligibilidad y la capacidad de nuestra mente para descifrarlo sugieren que formamos parte de un plan maestro donde la conciencia es el puente que une la materia con la eternidad. Al asomarnos a las fronteras de la física y de la cosmología, descubrimos que la razón humana no es un accidente biológico aislado en un planeta perdido. Somos la herramienta mediante la cual el cosmos se comprende a sí mismo. Estamos profundamente integrados en el tejido de la realidad de una manera básica y trascendental. Aunque la ciencia empírica no pueda tocar el fondo último de todas las cosas y siempre permanezca un halo de misterio al final del camino, la búsqueda racional dota de un significado inmenso a nuestra existencia. Como reflexión imperecedera, atesoremos la frase que el propio Stephen Hawking nos dejó al cierre de su célebre obra, grabada en las páginas de este libro como un faro de motivación para la humanidad. Si descubrimos una teoría completa, esta sería, con el tiempo, en un principio amplio, entendible por todos, y no sólo por unos pocos científicos. Luego, todos, filósofos, científicos y gente común, seríamos capaces de tomar parte de la discusión de por qué nosotros y el universo existimos. Si hallásemos la respuesta a esto, sería el último triunfo de la razón humana. Para entonces, conoceríamos realmente la mente de Dios. A continuación te ofrezco unos ejercicios prácticos inspirados en este libro para integrar esta información en tu vida cotidiana
y transformar tu realidad. Primero, la bitácora del para qué racional. Dedica 10 minutos al final de tu día para cuestionar una creencia o un hábito automático que tengas. Aplica el método de Davis. Desarma esa conducta preguntándote consecutivamente ¿para qué? ¿Y para qué? Hasta llegar al axioma básico que la sostiene. Si tu respuesta arranca con un ¿por qué?, detente y vuelve a hacerte la pregunta hasta que salga un para. Evalúa con honestidad incondicional si esa premisa sigue siendo válida en tu presente o si es hora de actualizarla, tal como la física actualiza sus teorías ante nuevos descubrimientos. Segundo, la práctica de la reverencia por el orden diario. Encuentra un espacio de quietud en tu rutina para observar un proceso natural simple, el flujo del agua, el crecimiento de una planta o el ritmo de tu propia respiración. Contémplalo no con frialdad, sino con esa profunda fascinación y respeto religioso que los científicos sienten por la sutileza de la naturaleza. Siente la conexión íntima entre las leyes matemáticas invisibles que ordenan esos átomos y tu propia mente capaz de percibirlos. Tercero, la estrategia del salto creativo, el espacio para la inspiración. Cuando te enfrentes a un problema complejo donde la lógica deductiva parezca estancada, libera la presión de la razón secuencial. Estudia los datos con rigor, prepárate bien y luego suelta el problema por completo. Camina, medita o descansa, permitiendo que tu subconsciente trabaje en silencio. Abre un espacio mental receptivo para que emerja el misterio de la inspiración. Ese salto libre de pensamiento que ha guiado a los mayores descubrimientos de la historia humana. Hemos compartido un viaje extraordinario a través de las fronteras de la razón y el misterio cósmico. Te recuerdo que este texto es solo una síntesis e interpretación parcial de las profundas ideas de Paul Davis expuestas en La mente de Dios. La mente humana se enriquece cuando bebe directamente de la fuente original, por lo que te extiendo una invitación a leer el libro completo para que lo descubras por ti mismo. Y si este contenido ha traído motivación a tu espíritu, te invito a suscribirte a mi canal o compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu presencia le da sentido a esta comunidad de aprendizaje y transformación. Muchas gracias y hasta pronto.